Muchas gracias. Les hago llegar un saludo especial, queridos hermanos, en este día también especial, porque cada día que el Señor nos da para vivir es un día especial. Hoy día vamos a acercarnos al Señor, damos la bienvenida a todos mis hermanos que están conectándose por Zoom, por Facebook, y a los que también ven el programa en diferido. Los saludamos y que el Señor les cuide, les proteja y les dé también sabiduría. Gracias a Dios. Hoy día vamos a tomar la palabra de Dios para hablar sobre la tumba vacía. Para ello vamos a invitarlos a abrir en las Biblias o en sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, vamos a leerlo del 1 al 12. Leemos del 1 al 12, 24, Lucas. La palabra de Dios lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea sacrificado y resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos le parecían locura las palabras de ellas, y no los creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gloria a Dios. Te pedimos, Señor Dios, que tu palabra sea ministrada, Señor, en este momento. Te pedimos, mi Dios, aleluya, Señor, que podamos comprender, Señor, todos y cada uno de los que estamos aquí, Padre. Pero, Señor, también te pido que tú les ministres a cada uno de mis hermanos conforme a su necesidad, conforme, Dios mío, al deseo de su corazón. Háblales, Padre, a través de este instrumento, Padre, que has puesto, y que sea para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando se visita, a veces la gente va de visita a hacer turismo a Tierra Santa, le dicen, ¿no? Hay viajes muy a menudo programados de diferentes partes del mundo a visitar Tierra Santa. Tierra Santa es el lugar donde, en Jerusalén, donde vivió Jesús en sus tiempos. Y todos al pasar por un lugar especial donde está la tumba de Jesús, encuentran vacía y solo un aviso donde dice que Él no está aquí, Él resucitó. Si nosotros nos preguntamos qué pasaría o qué pasa con las demás religiones o aquellas filosofías religiosas inventadas por otros personajes muy notables en la historia de la humanidad, por ejemplo Zoroastro, por ejemplo Buda, el propio Sócrates, que dejó un cambio de filosofía para su época, Mahoma, el promotor del islamismo. Si nosotros preguntamos qué es de su muerte de cada uno de ellos,
vamos a encontrar, por ejemplo, que Zoroastro fue muerto por los invasores turcos, que Buda a los 80 años, mientras viajaba, se enfermó mortalmente después de comer una cena de puerco, ¿no? Se piensa que lo intoxicó o alguna cosa ocurrió. Sócrates fue llevado al juicio del digamos, del Congreso y frente a 200 votos, 220 congresistas, digamos, perdió por 281 y fue condenado. Mahoma también se enfermó de fuertes dolores eh, y, y falleció en una ciudad llamada Medina, y ahí está su tumba, que fue enterrada cerca de la casa de su esposa. Pero Jesús es diferente, porque la tumba de Jesús está vacía, indicando que está vivo, que Él ascendió a los cielos y que vendrá. Entonces los cristianos creemos en la resurrección de Jesús. Después de la crucificación del Señor, el Espíritu Santo entró en el sepulcro donde Él estaba y lo levantó. Lo levantó con su cuerpo que Él tenía, ¿no? Entonces, la idea es aquí, ¿no? Dado en estas primeras versículos que hemos leído, ¿dónde está? ¿Dónde está el Jesús? ¿A quién buscáis? Hay una cosa interesante que quiero mencionar. Miren, sin la resurrección, en realidad no habría, el cristianismo sería vano. La resurrección es un punto fundamental en la historia y también es un punto fundamental de nuestra fe. Si nosotros no creemos en la resurrección, estamos tan perdidos, estamos tan igual que cualquier religión. Creemos justamente en estas cosas milagrosas que tal vez nosotros no podamos comprenderla, pero que sí están escritas para que por fe la creamos y vayamos caminando y experimentemos cuando nosotros nos entregamos al Señor y Él nos acoge como como hijos suyos y nosotros a Él como nuestro Salvador. Debo hacer énfasis en el relato de los 4 evangelios. Los 4 evangelios, y esto es algo especial que quiero hacer énfasis, los 4 evangelios hablan que las primeras que fueron y que tuvieron, digamos, la noticia, o que fueron la primicia de esta resurrección, fueron mujeres. Fueron mujeres. Claro, eran mujeres, la mayoría, todas ellas, no eran de Jerusalén, eran de Galilea, de varios sitios, pero que se juntaron y servían en el ministerio de Jesús. Seguramente era la tarea de ayudar, de alimentar al grupo de discípulos y todo lo demás, pero estaban ahí también. Por lo tanto, escucharon el mensaje de Jesús. De manera que cuando ellas van allí y ven que la tumba vacía, entonces van a acordarse justamente de las palabras, dice en el versículo 8 que hemos leído. Se acordaron de sus palabras, ¿no? ¿Qué se acordaron? Se acordaron que Jesús les había dicho que Él va a morir y va a resucitar al tercer día, pero a veces ellos se olvidaron. Estaban tan tristes, tanto apóstoles como también las mujeres, porque ellas se fueron ahí, como es común en las tumbas de los judíos, llevar perfumes a perfumar a los siguientes días. Ellos fueron a eso, pero resulta que se encontraron con que ya había resucitado. Y eso hizo que se acordaran de lo que Él les enseñó. Entonces era cierto, eso garantizaba que estaban confirmando la enseñanza del Señor. Hay otra cosa interesante también, que un ángel, en este caso 2 ángeles en el otro evangelio, les habla y les comunica. Por ejemplo, en Marcos les dice 16:5,
Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado y no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero ir a decir a Pedro y a los discípulos que él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veremos. Como él les dijo, porque les dijo, me van a volver a ver aquí en Galilea. Entonces, es algo interesante, quiero mencionar, ¿por qué este hecho que lo podemos considerar como un hecho histórico? ¿Por qué hecho histórico? Porque para que las escrituras, para que lo que se quedó escrito ahí tenga una validez, diríamos, especial. ¿Por qué habla de las mujeres? En ese tiempo las mujeres no tenían mucho respeto, no le respetaba a la sociedad. Entonces, las mujeres, cuando tenían un testimonio, no los creían. Y si en un juicio, ¿no?, que había, llevaban de testigo a una mujer, no los creían. O sea, la mujer estaba muy desvalorizada, ¿no? Y podemos ahí nosotros, en lo que hemos leído, detectar una parte. Cuando ellas llegan a informarle a los discípulos, ellos no lo creían. Porque bueno, es el mensaje de las mujeres, ¿no? Sin embargo, Dios, en su misericordia, quiso darle a la mujer esa primacía. Por eso es que sí se dice que Jesucristo es uno de los primeros revolucionarios que valorizó a la mujer, porque él hizo muchas cosas de las mujeres. A una mujer prostituta, digamos, lo volvió su discípulo. A una mujer también no de buen prestigio moral en la sociedad samaritana, lo volvió en una predicadora que convirtió, ¿no?, en una misionera, digamos. Esto es tremendo. Y aquí dándoles la primacía a las mujeres. Y para que sea cierto en la historia, ha tenido que ser escrito esta historia, que un escritor de ese tiempo no le hubiera dado valor a las mujeres para escribirlas, que las mujeres fueron las que recibieron el mensaje. Lo escribieron. Entonces es un hecho, además de ser, diríamos, dentro de la fe, además de ser un hecho espiritual, es un hecho histórico el que las mujeres hayan tenido que recibir este testimonio. Entonces, cuando se habla entonces de la resurrección de Cristo, estamos hablando en realidad de un hecho fundamental en la historia. Es una experiencia, ¿no?, así como la experiencia del Sinaí, donde Dios le habló al pueblo de Israel. La experiencia de la resurrección es una experiencia donde Dios nos manifiesta la confianza en que al cristianismo, como les había dicho, no hubiera cristianismo ahora si no hubiera ocurrido este hecho de la resurrección. Son experiencias que hablaron al mundo y lo siguen hablando, y es por eso es que estamos aquí hoy día, porque estamos adorando, estamos hablando de un Dios vivo. Jesucristo es Dios y Él está vivo y Él ha resucitado y la tumba está vacía. Ese mensaje de la resurrección se le puede ver de muchos ángulos. En primer lugar, era un plan concebido por Dios, porque Dios en su presencia ya sabía que el hombre iba a fallar, como falló en Génesis. Pero ahí mismo, ¿no?, le envía a Jesús, porque ahí en Génesis promete la venida de alguien que tenía que pisar la cabeza de Satanás, eliminar la muerte que vino por Satanás. Entonces en Hechos 2, 33, 34 dice que vino para que la muerte no podía, porque la muerte no podía, para demostrar, Jesús resucita para demostrar que la muerte no puede retener a Jesús dentro de la tierra.
Satanás podría haber dicho, lo vencí, pero no fue así. Él tuvo que morir para demostrar que le puede vencer a Satanás. Y cuando resucita, está demostrando que le está pisando la cabeza. Y todo aquel que cree en Jesús, estamos llamados a pisotear la cabeza de Satanás. Él, con esa resurrección, sometió la muerte bajo la autoridad de Dios, como dice en 1 Corintios 54. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es decir, la muerte desaparece con la victoria de Jesús. Y esta es una esperanza para nosotros, porque nosotros hemos sido llamados, a los que creemos y recibimos a Cristo, hemos sido llamados a vivir una vida eterna. Entonces, esa era una promesa del Señor. A través de esa resurrección, Jesús nos hace regresar de la gloria que tuvo el primer hombre en la comunión con Dios a la nueva gloria que tendremos cuando nosotros nos incorporemos al reino de Cristo, de tener la comunión también con el Señor. Y Él cumplió su papel de profeta aquí en la tierra, porque Él vino a anunciar el reino de los cielos. Él vino trayendo el mecanismo, el camino, la forma de cómo acceder al reino de los cielos. Así que lo tenemos todo. Y Él volvió cuando resucitó y está a la diestra del Padre, asumiendo el papel de sumo sacerdote, como dice en Hebreos capítulo 7. El sumo sacerdote que está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Cuando nos acerquemos al Señor Jesús, Él intercede ante el Padre con toda seguridad. Y vendrá como rey, porque esos son sus oficios que Él tiene. Es profeta, sacerdote y rey. Vendrá como rey a gobernar en el día que venga la segunda venida, luego de la resurrección. Ese es el fundamento que otorga entonces las Escrituras a todos los que creen en el Señor. La resurrección garantiza entonces nuestra resurrección, porque eso lo está dicho en varios sitios, en Romanos 6:4, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 adelante. También en 1 Corintios 15, a partir del 50, encontramos que el Señor va a venir y va a resucitar, y los muertos en Cristo, los que creyeron y lo tomaron a Cristo como su Maestro y Salvador, van a resucitar primero. Y luego los que están vivos seremos transformados. Esa es la promesa, hermanos, en que estamos viviendo. Entonces, el significado, pues, de esa resurrección es que las Escrituras lo cumplen exactamente, se cumplen las Escrituras, todo lo que está dicho en el Antiguo Testamento se cumple, ¿no? Y que cada uno de nosotros también estaremos incorporados a su reino. Y también se cumple la fidelidad del Señor. Se cumple de que el Mesías vendrá con poder, el poder primeramente para resucitar, el poder para resucitarnos a nosotros, porque es un poder maravilloso que solamente es un misterio de parte de Él. El Espíritu nos hará resucitar en la venida del Señor. También tenemos que la tumba está vacía. ¿Por qué está la tumba vacía? ¿Qué significa que la tumba esté vacía? La tumba que esté vacía representa la fidelidad de Dios con el hombre, con su creación. El hombre, Dios lo hizo de manera especial. A los animales, a las plantas, a todo lo demás, lo hizo con la palabra, pero al hombre lo hizo con su mano. Y lo sigue haciendo. Cada embrión en el vientre de una recién concebida, ahí Él está trabajando y nos hace de manera tan diferente a todos que no puede haber dos iguales en esta tierra. Eso solamente es la maravilla del Señor. Su poder creador sigue actuando. Y Él es fiel a esta creación. Le ofreció en el Génesis, como hemos dicho en el capítulo 3, versículo 15, le ofreció
después que cayó el hombre, le ofreció al hombre que de la simiente de Eva iba a nacer alguien que le herirá la cabeza a Satanás. Y a Satanás le dice, tú le vas a herir en el calcañar. O sea, le da potestad a Satanás para que de vez en cuando nos tumbe, porque herir en el calcañar significa que nos coge del talón y nos tumba. ¿Cuántas caídas tenemos? ¿Cuántos errores cometemos? ¿Cuántos pecados? Eso es porque estamos cayendo. Pero gracias a Dios que nos dio a su Hijo Jesús y Él venció, Él le pisó la cabeza. Y si nosotros nos incorporamos a su ejército, también pisaremos la cabeza de Satanás. Esa es la promesa. Otro significado de la tumba vacía es que Él representa el poder de Dios, la autoridad de Dios. Él dio para vencer la muerte. Eso es lo fundamental. La muerte va a ser vencida. Y en Apocalipsis dice que va a ser entregada al lago de fuego y no va a haber más muerte. Y gracias a Dios, porque habrá, ¿no? En el reino de los cielos estará para vida eterna, en alabanza y comunión con el Señor. Pero al mismo tiempo también habrá un lugar de tormento eterno para quienes no decidimos seguir las pisadas de nuestro Jesús. Entonces el poder que confirma el Señor con la tumba vacía, también otorga vida, resurrección a nosotros en esa esperanza que estamos hablando, pero también nos lleva a vivir una vida santa mientras estemos aquí, ser libres del pecado en la medida que nosotros clamemos que Cristo Jesús con su sangre nos proteja. Entonces estaremos cada vez santificándonos más. Y eso es necesario, que respiremos cada día el hálito del Señor Jesús. En otras palabras, cada día estemos acercándonos al Señor, orando y agradeciendo por la vida que nos da. Entonces es necesario, pues, obtener ese poder que Cristo manifestó al dejar la tumba, ¿no?, de su resurrección, que será también alcanzada por misericordia de nosotros. Y nuestra tumba también quedará vacía. Él, diríamos, otro significado de la tumba vacía es que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Y Dios siempre está dispuesto a llevarnos en el mismo camino. Desde que Dios envió a su Hijo para rescatarnos, también vendrá a llevarnos. También vendrá a llevarnos. Y como le hemos mencionado, eso está escrito en la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:13 dice, ¿no?, que Él vendrá al sonar de la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos transformados y lo recibiremos en las nubes y estaremos con Él siempre. Él está anunciando que nosotros cuando recurrimos a Él, Él siempre está dispuesto a salvarnos. Él siempre está dispuesto a entregarnos una vida nueva. Así que dispongámonos para vivir cerca de Jesús, porque Él siempre está dispuesto. O sea, su misericordia nunca se acaba. Así seamos los peores en la sociedad, Él siempre rescata, porque Jesús dijo, yo he venido por los pecadores. Yo he venido a rescatar lo que se había perdido. Jesús siempre estaba buscando a los pobres, pecadores, y Él nunca dejó de trabajar. Y eso nos enseñó a nosotros. Por eso cantamos que Cristo resucitó de la tumba victorioso. Sobre sus enemigos reina por los siglos de los siglos. Queridos hermanos y amigos, ¿cuál fue la respuesta de las mujeres cuando les informaron que Jesús ya no estaba, que Jesús había resucitado? En el libro de Juan dice que ellas se postraron delante del Señor, porque Jesús se les presentó.
El Evangelio de Juan hace una acepción especial porque además de que los ángeles les anuncian, ahora Jesús mismo se les presenta a las mujeres encabezadas por María Magdalena. Y ellas al reconocerlo le dicen maestro y le adoran al Señor. La pregunta será, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando nos informan que Jesús resucitó? Debería ser lo mismo, postrándonos y adorándonos por esa resurrección que nos anuncia de un Dios vivo. Para terminar, quiero contarles una historia. En un aula de clase había un grupo de alumnitos que la profesora, al ver que se acercaba el día de la Pascua, que es después de la Semana Santa, y les dijo que quería pedirles una tarea, que traigan en el día de la clase siguiente, en una caja, alguna cosa que represente, que diga lo que representa Jesucristo para ellos. En esta clase había un niñito que se llamaba Juan, que tenía dificultades de aprendizaje porque era un niño abandonado y vivía con su abuelo, y su abuelo no se preocupó de cuidarlo tampoco. Era un niño inclusive que tenía retraso mental, ¿no? Pero él lo matriculó allí en esta escuela pública y era burla de los demás porque el aprendizaje para él era lento. También recibió la tarea, por supuesto, y se fueron. A la siguiente clase trajeron toda su cajita y lo pusieron ahí, y la profesora iba abriendo la caja, decía, a ver, ¿quién trajo esta aquí dentro de esta caja? Hay un crucifijo. Entonces una niña dice, sí, ese crucifijo es de mi abuela porque ella me lo dio y ese crucifijo es de plata. Otra caja, hay una estampa de Jesús. Se levanta un niño y dice, sí, ese crucifijo esa estampa, perdón, es de mi papá, que lo lleva siempre porque le da mucha suerte. En otra caja, por ejemplo, encuentra un poco de tierra y dice, ¿qué significa esta tierra? La niña dice, no, esa tierra la trajo mi mamá cuando fuimos a visitar Tierra Santa, y ahí en Tierra Santa la gente trae de recuerdo la tierra. Y así fue pasando hasta que llegó a la caja de Juan. Y Juan abrió la caja y no encontró nada. La maestra se indignó, se enojó y dice, ¿cómo es posible que no haya cumplido con la tarea? ¿De quién es esto? De Juan. Y Juan dice, ¿por qué no cumpliste con la tarea? Y Juan le dice, sí cumplí con la tarea. Pero dice, aquí no hay nada. Entonces Juan le dice, eh, lo que pasa es que esa caja vacía representa la tumba vacía de Jesús, porque Él resucitó y está vivo, y volverá algún día a llevarnos. Eso sorprendió, ¿no? Cuando, cuando, cuando informó esta noticia. Evidentemente que antes, cuando estaban viendo la caja abierta, era burla de todos, ¿no? Todos reían. Pero cuando él informa esto, bueno, lo aceptó la maestra, porque era cierto. Luego, dentro de un mes o 2 meses, el niño se enfermó y murió. Y lo fueron a enterrar, y todos sus compañeros llevaron una caja vacía y lo colocaron sobre alrededor de su ataúd, para indicar que en realidad él había creído en un Jesús que había resucitado y que él seguirá esperando que algún día vendrá y lo llevará y lo resucitará también. Es una esperanza de fe que nos hace que nos preguntemos nosotros y digamos, ¿quién es para ti Jesús? Tal vez es un crucifijo, tal vez es una imagen o algún otro objeto, o tal vez solo un recuerdo, porque muchas veces cada año recuerda la gente, recuerda que Jesús murió y resucitó, recuerda, y solo eso.
En realidad no es solo eso. La tumba vacía representa la resurrección gloriosa de Cristo, que Él vino y murió por tus pecados, por mis pecados. Derrotó la muerte cuando Él resucita. Esa derrota sobre la muerte es la esperanza que nos transmite a los creyentes, a los cristianos, de que nosotros también seremos resucitados. En primera de Pedro 1:21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Miren, si alguna cosa tenemos de esperanza, es que ahí habrá una resurrección. La tumba de Cristo está vacía. Si creéis en ello, tu tumba también quedará vacía cuando Él te llame por tu nombre. En Juan 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y hay muchos versículos que la palabra de Dios nos anuncia el significado y el éxito de la muerte, de la resurrección. De la muerte primero para limpiar pecados y de la resurrección para vida eterna, que es la esperanza que tenemos. Hermanos, amigos, ¿qué significa Cristo para usted? ¿Qué significa Cristo para nosotros? Si nosotros creemos que de verdad Él resucitó y que vino y murió por nosotros, entonces estamos en el camino correcto y podemos agradecerle. Y si no le agradecemos, podemos decirle en este momento, con esta oración podemos decirle que sí le creemos. Quien no ha hecho alguna oración y lo cree de verdad, puede seguir esta oración conmigo. Padre eterno, te agradezco, mi Dios, por haber enviado a tu Hijo Jesús a la tierra, para que con su muerte sea perdonado mis pecados. Y con su resurrección me da la esperanza de que tendré una vida eterna juntos contigo. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Recibo a Cristo como mi Salvador y seré su discípulo siempre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si es que usted ha hecho estas palabras de todo corazón, está recibiendo el perdón de Dios e incorporándose a su reino. Si no lo ha hecho ahora, hágalo más tarde, cuando esté solo, cuando esté en algún lugar. Usted se comunica porque Dios le va a escuchar y le habla al Señor. A continuación vamos a orar agradeciendo al Señor, y en estos tiempos de pandemia queremos orar por aquellas personas que están en dificultades en este momento. Queremos interceder juntos porque la palabra de Dios dice así, que cuando se unen 2 o 3 reunidos en su nombre y se unen en opinión, el Señor escucha con toda seguridad. Vamos a orar entonces. En la medida que yo voy orando, voy a dar los nombres de algunas personas que conocemos, que estamos y nos han informado y piden oración. Entonces nosotros lo vamos a orar específicamente, porque la oración específica es poderosa, lo creemos en eso. Santísimo Padre, te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que nos permitas, Señor, unirnos, que nos permitas, Señor, unirnos ante ti, Padre. Dios mío, aquí, Señor, en este grupo virtual, Señor, en esta sala, Padre, que en estos tiempos, Señor, nos has permitido utilizar los sistemas digitales, Padre,
para unirnos, Padre, así estemos físicamente en otro sitio, pero estamos unidos espiritualmente y en unidad para acercarnos a tu presencia, Padre. Primeramente para reconocer nuestra naturaleza, Señor. Aquí en la tierra somos tan pequeños, Señor, casi insignificantes, Padre, para tu gran poder y tu gran bondad y tu grandeza, Señor. Tú eres tan grande, mi Dios, que lo único que tenemos y queremos es reconocerte, que tú eres misericordioso, Señor, que tú siempre estás dispuesto, Señor, a atender, a salvar tu creación, a sanar tu creación. Dios mío, siempre lo has dicho, Padre, en la palabra de Dios. Siempre lo has dicho, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se arrepintiere de sus malos caminos, yo iré desde lo alto y sanaré su tierra. Sanar la tierra significa sanar nuestras vidas también. Señor, ante ti, Padre Santo, nos presentamos en este día, Señor. Oh Padre amado, Señor, para pedirte, Dios mío, para rogarte, Señor, por aquellas personas, Señor, como Luis Sagástegui, Señor, que está en un hospital ahí en Lima, Padre. Dios mío, está clamando, Señor, Dios mío, está reconociendo la presencia tuya. Yo te pido, Padre amado, que lo cuides, mi Dios, que lo protejas, Padre. Sálvalo, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, aleluya, Señor. Desciende, Señor, con tu mano poderosa, Padre. Padre amado, Padre Santo, para protegerlo, Señor, sus pulmones, Señor, de todo ataque, Señor, de neumonía, Padre, para que no se deteriore, Señor. Neutraliza, Señor Dios mío, esa invasión viral, Padre, que no tiene parte ni suerte. Hay poder en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder para limpiar este cuerpo, Padre. Oh, mi Dios, levántalo, Señor. Levántalo, mi Jesús. Aleluya, Señor. Oh, Padre amado. También te pido, Señor, por Elba Mercedes, mi tía, Señor, en un hospital también en Otusco, Padre. Dios mío, ahí también te pido que desciendas, Padre. Desciende con poder, mi Dios, aleluya, Señor. Fortalece sus bronquios, Padre. Ella es una anciana, Padre, pero tú, Señor Dios mío, haciendo, Padre Santo, tu obra. Y te clamamos, Señor, porque no tenemos otra alternativa en esta tierra. Mientras estamos aquí, clamamos, Señor, por sanidades tuyas, Padre. Sánalo, mi Dios, aleluya, Señor. Normaliza, Señor Dios mío, sus bronquios, que no deteriore, Padre amado, que no se deteriore, Señor, que de ahí, Señor, lo levantes, Padre. Oh, mi Dios, aleluya, Señor. Creemos, Dios, que lo harás, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos también, Señor, por Paco Tirado, Señor Dios mío, aquí en San Salvador, Dios. Padre amado, Señor, levántalo, Padre. Dios mío, fortalécelo también. Padre amado, cuídalo, mi Dios, aleluya, a él y a su familia, Padre. Gloria a Dios, esta pandemia, Señor Dios mío, no tiene piedad, Señor, entra a una casa y llega a todos, Padre. Pero te pedimos que tú obres, Padre, porque tú eres bueno, mi Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, mi Dios. Aleluya, Señor. Te clamamos, Señor, te clamamos, mi Dios. También te pedimos, Padre, por Teresa Ruasque, Señor, y su hija, señora Lisa. Dios mío, Padre amado, cuídalos ahí, han sido contagiados también. Pero te pedimos que los protejas, Padre. Te pedimos, Señor, que no deterioren, Señor, que su organismo, Señor Dios mío, Padre Santo, sea fortalecida por tu mano poderosa, Señor. Que no se deterioren, Padre. Que no se complique su estado de salud, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo ponemos en tus manos, Padre. Te lo ponemos delante de ti, mi Dios. Aleluya, Señor. Clamamos, Señor Dios mío, por todas aquellas personas que están en los hospitales, Señor. Algunos fuera de los hospitales, intentando por ser atendidos y tal vez no hay espacio, Señor. Dios mío, en tu misericordia, tócalo sus cuerpos, sus vidas, Padre amado, para la gloria de tu Santo Espíritu. Muchas gracias, mi Dios. Señor, tú, Padre amado, tú eres misericordioso. Por eso nos acercamos a ti, porque confiamos, Señor. Confiamos en tu bondad, Padre amado. Te pedimos, Dios mío, por aquellas otras personas que están en sus casas, Padre. Dios mío, te lo pedimos, Señor Dios Santo, que los cuides, que los protejas, que tu mano poderosa, Señor, los siga cuidando, Dios, aleluya. Bálsamo, Señor, en sus dolores, Padre, porque tú eres bueno, mi Dios. Muchas gracias, Señor, provéeles oxígeno ahí donde falta, Padre. Ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús.
Ayúdalos, Señor Dios mío, porque clamamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. También nos pedimos, nos unimos ante ti, Padre. Esta pandemia está reciando fuertemente, Señor, en Perú y sobre todo en nuestra región, Padre. Dios mío, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú, Padre Santo, Señor, lo detengas ya, Señor. Deténlo, Padre, por amor a tu nombre. Es tu iglesia que te pide, Padre. Es tu iglesia que te pide, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Aleluya, Señor. Gracias, eterno Dios. Te agradecemos también, Señor, por aquellos otros amigos y hermanos y familiares que hemos estado orando, dentro de ellos mi hijo, Señor. Te agradecemos, Señor, porque los has librado, Señor, los has sacado de ese estado, Padre. Y ahora los estás fortaleciendo, los estás terminando de sanar, Padre. Oh Señor, dejaste algunas cosas ahí, Señor, para seguir orando, Señor, porque esa es la tarea nuestra. Y glorificar tu nombre, testificando de que tú eres un Dios bueno, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, mi Dios. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, mi Dios, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. La paz de nuestro Dios esté con ustedes. Los invitamos el próximo domingo, en este mismo horario, a unirse por cualquiera de los canales para seguir unidos orando al Señor. Dentro de la semana también hay enseñanzas. Comuníquese, pásenos un número de celular. Nosotros le enviamos palabra de Dios, le enviamos también enseñanzas. Queremos que aprendamos más de nuestro Dios. Así es que yo les invito a comunicarse. Que Dios los bendiga grandemente y que